Muy buenas noches. Estamos aquí una vez más para continuar las pláticas del conocimiento sagrado, porque es muy importante de que esto no lo descuidemos, porque es muy importante que nosotros sepamos de que nosotros somos la imagen de Dios y somos el templo y morada del Altísimo. Espero que no se cansen de escuchar estas palabras. Todo aquel que no vele o que no esté pendiente de sí mismo para poderse dar cuenta qué es lo que sucede en nuestro mundo interior, qué es lo que sucede en nuestro mundo exterior, porque es necesario que nos demos cuenta y poder así evitar todos los errores o horrores que cometemos de instante en instante y de momento en momento. Porque todo aquel que peca por ignorancia se condena. Y el que a sabiendas hiciese, a este más no le valiera haber nacido. Mejor se viera amarrado una piedra al cuello y se viera aventado a la profundidad del mar. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Y así tenemos que tomarlo. Tenemos que despertar, ya que nosotros somos la vida. Y la vida es la luz de los hombres. También quiero que lo tengan en cuenta, que la palabra que se gesta en la laringe creadora de nuestra garganta es Dios. Porque la palabra, el sonido que emitimos cada vez que movemos los labios, es el verbo de Dios. Y nosotros estamos cometiendo grandes horrores con la palabra. Por lo tanto, les invito a que reflexionemos y a que estudiemos el conocimiento escrito o el conocimiento sagrado o las sagradas escrituras. Ahora vamos a platicar sobre el capítulo 3 de Apocalipsis, siempre haciendo énfasis de que nosotros tenemos que definir nuestras vidas, porque dice las Sagradas Escrituras, el que no está conmigo, contra mí está. Es que nosotros tenemos que definirnos de ser fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Así lo dice la Sagrada Escritura y nosotros debemos de hacer conciencia de esto. Vamos a hablar sobre el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, de que vives y está muerto. Reflexionemos sobre esto.
porque esto es sabiduría de lo alto. Ser vigilante, oigan lo que les estoy diciendo. Ser vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Óiganlo bien, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque no nos ha hallado nada perfecto delante de Dios. Y oigan bien lo que dice el versículo 13. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, porque si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oigan las advertencias por estar viviendo en desobediencia. Las escrituras se cumplen porque tú y yo estamos en desobediencia. Recuérdate que cuando estás en desobediencia estás en contra de ti, porque tú eres la imagen de Dios. Pero tienes unas pocas personas, óiganlo bien, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser dignos de Dios, ser verdaderos hijos de Dios, ser verdaderos hermanos en la palabra escrita. Porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Óiganlo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrarán su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que oye esta palabra, que la escuche y la entienda, porque esta es sabiduría de lo alto. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias que están en cada uno de nosotros. Óiganlo bien, ya a día les vengo hablando de que la Sagrada Escritura nos habla a nosotros, nos dibuja a nosotros con su lectura y nosotros no nos damos cuenta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la vid, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 7 y versículo 6 del capítulo 3 de Apocalipsis.
de Apocalipsis, porque nos está hablando con la verdad. El que ya no entiende y no vigila su vida para ver sus errores, ya no es cuando. Entonces Él vendrá de noche como ladrón y nos quitará y nos apartará el candelero de la vida. Yo conozco tus obras, versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, hay guardado mi palabra y no he negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Óiganlo bien. Puede cerrar porque aún tiene poca fuerza. Has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Date cuenta que tú eres el templo de Dios y tú eres la imagen de Dios. Cuando ignoras la palabra escrita, estás ignorando a Dios. Cuando hablas y ofendes a los demás con tu palabra, estás negando a Dios. Haz conciencia de tu vida y arrepiéntete. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que no te ha olvidado Dios, tú te has olvidado de Dios. Tú has negado a Dios, porque cuando tú no obedeces el mandato de Dios, estás negándolo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Preparémonos, porque la prueba ya está y no la estamos pasando. Con guerra, rumores de guerra, matándonos los unos a los otros. Se nos ha olvidado el mandamiento, amarnos unos a los otros, como yo los he amado. Así lo dice la palabra, y así debemos de cumplirla. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, porque ninguno tome tu corona. La valentía del que quiere ser cristiano es seguir los pasos de Cristo y no vencerse y no esperar de que venga. Si en nosotros vive, porque nosotros somos el templo y somos la morada del Altísimo. Así lo dice la Sagrada Escritura, no lo estoy diciendo yo. Porque yo claramente les he dicho y les digo
yo no digo nada. Solo estoy entregando el mensaje que está escrito en la Sagrada Escritura. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Tenemos que recibir nuestro nombre nuevo, porque cuando nosotros morimos, cambia nuestro nombre. Porque recibimos el del Espíritu, porque el que tenemos es de la carne. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, atención, yo conozco tu obra, que ni eres frío, óiganlo bien, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueres frío o caliente, que les resuene en su cabeza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todo aquel que no está ni a un lado ni al otro, todo aquel que no esté definido, es un vómito. Así lo dice versículo 16 de Apocalipsis y versículo 15. Versículo 17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego, desnudo, pobre, ciego y desnudo. Eso es para nosotros, que no se les olvide. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ciego, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé que es celoso y arrepiéntete. Reflexionemos, esto es una realidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Al que venciere le daré que si siente
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 22 y el fin del capítulo 13 de Apocalipsis. La reflexión es profunda, la ignorancia es mucha, porque la luz es brillante, pero las tinieblas no nos dejan ver la luz. Recuerde que aquel que no abre su mente y su corazón siempre vivirá en la desgracia y en la miseria, porque el que no tiene la luz de Dios en su corazón, ni la palabra de Dios en su boca, morirá miserablemente. Muy buenas noches y que Dios esté con todos nosotros y esperando que este conocimiento sea de mucha bendición para ustedes. Esta plática ha terminado y que Dios esté siempre con todos nosotros. Muchas bendiciones.